Nós agradecemos a doutora Mônica Porto e passaremos agora ao módulo de experiências internacionais. Reuso no México, tipologias de reuso, custos de produção e venda, obstáculos para implementação. Nós chamamos para esta apresentação a doutora Gabriela Mantilla, do Instituto Mexicano de Tecnologia da Água. Aqui. Ok. Obrigado for the invitation for the conference, for the seminar. And I would like to speak in Portuguese, but my accent in Portuguese is almost worse than my English accent. So I will try to speak as good as I can. And if I have any problem, I'm going to try to a little portuñol, because sometimes I completely understand the presentation of... I was asked to speak in... Sí, es más fácil. To speak in English because we have international... Mira, si hablas el español despacio, te van a entender perfectamente. I was thinking about our Israeli colleague. I think the rest of the population are more important. Ok. Bueno, en realidad, pausado. En realidad me conviene más hablar en español, aunque la presentación viene en inglés, pero bueno. De entrada les agradezco la invitación para presentarle la experiencia mexicana en el reuso de las aguas residuales en mi país, en México. Esta presentación está hecha en 4 partes, una pequeña introducción, presentando, aunque ya lo conocen, el marco de México, tipos de reuso, costos de producción y de venta, interesante, y sobre todo los obstáculos para la implementación del reuso de las aguas tratadas. Primero que nada, me gustaría mostrar a México. Nos encontramos prácticamente a la misma latitud que el desierto del Sahara y el desierto arábigo. Lo único que nos salva es nuestra topografía y que de alguna manera nos ayudan los huracanes, las tormentas tropicales, que bueno, de alguna manera destruyen ciertas cosas, pero han ayudado a tener una mejor calidad de vida por el aporte de las lluvias. Esta es nuestra pluviometría, nuestra lluvia anual. Como podemos ver, tenemos unas zonas extremadamente áridas. En el norte del país tenemos menos de 20 milímetros de precipitación. En el centro, gracias a la Sierra Madre Oriental y la Sierra Madre Occidental, tenemos una zona extremadamente seca, y en el sur-sureste del país nos encontramos con pluviometrías de hasta 5 metros, 4 metros y medio, 4,000 milímetros de lluvias, lo cual es enorme. En mi país decimos que en promedio estamos bien. Lástima que arriba tengamos 0 y abajo tengamos que 5,000. Es como, en promedio en México todos estamos muy bien con el señor Carlos Slim, hipermillonario, y los pobres que no tienen nada, en promedio estamos bien. Es un país de contrastes. ¿Sí? Por otra parte, también tenemos los acuíferos. Sí, ya me pasé. Ok, sí es este. Perdón. La condición de los acuíferos. En México tenemos aproximadamente 653 acuíferos, el número viene más atrás, pero aquí presento los acuíferos que tienen problemas. Suelos, salinización de suelos, aguas salobres, que se encuentran en este color azul claro, intrusión salina y suelos salinizados, ¿no? Tenemos 2. Este acuífero es muy importante, sobre todo por su condición, porque es la única fuente de abastecimiento en la península de Yucatán. Es una zona kárstica, no hay fuentes superficiales, y todo el agua que cae se infiltra, y dada la naturaleza del suelo, esta agua puede presentar problemas, y por la porosidad del suelo de la península de Yucatán,
es muy fácil que en ciertos momentos que crece la marea, el agua se entre y lastime o modifique la calidad del acuífero, alterando totalmente la calidad del agua y sobre todo haciendo inservibles los pozos costeros. Bueno, aparte de la calidad de los acuíferos, también tenemos toda esta región de acuíferos sobreexplotados, ¿sí?, que lamentablemente coinciden con las zonas en donde no hay mucha agua. Y esto se conjuga con la disponibilidad del agua subterránea, en donde vemos que nuevamente, donde tenemos acuíferos sobreexplotados, mala calidad, pues ya no tenemos agua disponible. Por otra parte, tenemos también la disponibilidad de las aguas superficiales. Es un panorama bastante tétrico, pero de alguna manera esto nos ha ayudado a utilizar las aguas residuales tratadas o sin tratar, que también se vuelve un problema de salud pública. Recientemente, se dividió el país en 4 zonas de disponibilidad, una decisión de la Conagua. Antes teníamos 9 zonas, lo que hacía mucho más distintas, pero en este caso ahora manejamos 4, en donde las áreas en color azul claro representan las zonas en donde el agua resulta más cara para ser explotada, de alguna manera, las aguas superficiales. Y en las zonas 4, marcadas con este color verde, es donde es menos caro la extracción de agua superficial. Como podrán notar, en la península de Yucatán no tenemos ningún costo, precisamente porque no hay cuerpos superficiales, todos son ríos subterráneos. Entramos a la parte de los acuíferos, ¿sí? Uno, las zonas mucho más caras, que es la parte central del país, y nuevamente las menos caras, ¿sí?, en la parte sur-sureste, donde tenemos mayor disponibilidad del agua. Tenemos 653 acuíferos y ya habíamos comentado que tenemos 105 sobreexplotados. Una quinta parte de nuestros recursos subterráneos los tenemos subexplotados. Bueno, estos son cuánto cuesta el agua para hacer una diferencia entre una zona explotada y sobreexplotada. Vamos a ir sobre todo, me gustaría mencionar la parte industrial o la de agricultura, que el uso industrial entraría en los costos generales de extracción y los costos están dando en pesos mexicanos o en dólares para tener una mejor comparación. No tengo el valor del real. Bueno, sí, ya, 5 pesos según 5 pesos por real. Entonces, para usos generales que no están dentro de consumo doméstico ni de agricultura, porque la agricultura no paga derechos si no se excede de la cuota permitida que tiene. Cada metro cúbico que se extrae para un uso que no sea doméstico cuesta 73 centavos de dólar, que contrastado con 0.04 centavos de dólares, pues resulta muy importante para la industria comenzar a pensar en una fuente alterna de agua. Cuando nos vamos a los acuíferos, extraer un metro cúbico de agua del subsuelo, simplemente por derechos de extracción hay que pagar $1. Y si esto unamos que muchos de los acuíferos están ya sobreexplotados y el nivel freático es muy bajo, hay que agregar el valor de la energía eléctrica para sacar el agua. Luego viene la vulnerabilidad ante la sequía, ¿sí? ¿Qué tanto nos puede pegar en México un estiaje fuerte? Aún en las zonas donde tenemos mucha disponibilidad, una sequía puede ser muy importante para la península de Yucatán y evidentemente para las cuencas centrales del país. Sí. Y entramos a la parte que me pareció que para la redundancia muy parecida a Brasil, más bien el estado de Sao Paulo. El norte del país es donde tenemos más agua, pero tenemos la mayor cantidad de población y la mayor participación en el Producto Interno Bruto. En la parte sur del país tenemos mucho más agua, pero menor cantidad de población y menor participación en el Producto Interno Bruto.
Muchas veces se dice que el agua es un factor de crecimiento y de desarrollo económico, pero parece que para los países latinoamericanos es al revés. Donde tenemos mayor cantidad de agua, presentamos mayor pobreza, mayor marginalidad social. No nos hemos dado cuenta de cómo podemos aprovechar este recurso para sacar adelante a las zonas más marginadas y más pobres del país. En este mapa se presenta el país, que está dividido en 13 regiones hidrológicas administrativas, que son las cuencas, un poco siguiendo la escuela francesa de división de un país por cuencas. En ocasiones obedecen a divisiones municipales y estatales, porque lamentablemente no pudimos dividir al país conforme a los parteaguas, sino que tuvimos que seguir la política municipal, porque es muy difícil trabajar con los políticos. Si no aceptan una cuenca, no se puede. ¿Es nada más pasa en mi país o es una historia latinoamericana? Por ahí encontré a alguien que dice que también. ¿Sí? Nuevamente aquí mostramos cómo se encuentra el país. ¿Sí? En cuanto a la disponibilidad de agua renovada, que es un poco la disponibilidad del agua que puede ser explotada de manera aparentemente sustentable en una región, encontramos que en el norte, centro y noroeste del país contamos con 1.580 aproximadamente metros cúbicos por habitante años, mientras que en el sur tenemos 10.718 metros cúbicos por habitante años. Es una relación de 10:1, es proporcional. Pero casi lo mismo se encuentra a nivel de población y de participación en el Producto Interno Bruto. El 80% de la población, prácticamente 77%, se encuentra en las zonas norte y noreste, mientras que el 23% lo encontramos en el sur-sureste, pero todavía más dramático es la participación del Producto Interno Bruto. Y a esto nos remitimos a donde nos encontramos con las mayores áreas, las mayores zonas metropolitanas. Tenemos nuestro pequeño monstruo, que es la Ciudad de México. No me atrevo a querer competir con Sao Paulo porque no sé cómo saliéramos, sobre todo porque el Distrito Federal, Ciudad de México, tenemos aproximadamente 9 millones de habitantes que no han crecido mucho desde el sismo de 1985. No sé si la naturaleza nos envió otro 32 años después, el mismo día, para evitar que siguiera creciendo la Ciudad de México. Sin embargo, lo que es la zona conurbada ha aumentado día con día, y si tomamos la zona conurbada, la zona metropolitana de la Ciudad de México o del Valle de México, estamos sobre los 22, 25 millones de habitantes, con una población flotante que ni siquiera somos capaces de contar, debido a la migración, debido a las fuentes de trabajo, y ahora mismo debido a las migraciones de los compañeros salvadoreños que están pasando por el país tratando de llegar a Estados Unidos. Y eso nos provoca un desbalance en los servicios, no solamente en la prestación del agua potable, sino también en la generación de aguas residuales. Tenemos otras grandes ciudades, Guadalajara, que andará sobre los 5 millones, la zona metropolitana de Monterrey también con 4 millones, pero como podemos ver, los grandes núcleos poblacionales se encuentran donde no hay agua. Solamente tenemos una ciudad muy importante en la parte sureste del país, Mérida, la antigua ciudad de los mayas, donde tenemos, y Cancún, que ha crecido enormemente por ser un enorme puerto de atracción turística. Todo el mundo quiere ir a Cancún, eso es maravilloso. Lo interesante es que en Mérida no tenemos redes de alcantarillado por el origen del suelo. Es un suelo kárstico. ¿A dónde se van las aguas negras de la población? Al acuífero. ¿A dónde se van las aguas del acuífero? A lo que es la parte norte del Golfo de México y al Caribe mexicano, ¿sí? Por el tipo de flujo que tenemos. Curiosamente, en la zona de Cancún, como fue un desarrollo bastante reciente, data de los años 70, no lleva tanto, sí tenemos una red de alcantarillado muy importante que ha permitido dar tratamiento a las aguas residuales que genera la población, la hotelería, pero
20 kilómetros tierra adentro, regresamos a condiciones prácticamente mayas. Pozos negros, letrinas, fosas sépticas y no más tratamiento. ¿Cómo se usa el agua en México? Porque ese es uno de los problemas. Hablamos mucho de reuso, pero habríamos también que pensar dónde se generan las aguas residuales, quién las genera y dónde deberíamos también estarnos fijando en dónde tratamos, en dónde cuidamos. A nivel global, el 76% del agua que se utiliza en México va a la agricultura, 5% a producción de energía, y energía hablo de termoeléctricas, no las hidroeléctricas, solamente termoeléctricas y carboeléctricas. El 15% es abastecimiento público urbano y el 4% industria autoabastecida. Que quede claro que muchas de las industrias que se quedan adentro de las ciudades entran en el abastecimiento público y urbano, y eso nos da un, ¿cómo llamarlo?, un melting pot, un agua residual mixta que a veces resulta muy difícil de tratar. No tenemos muchos drenajes separados y eso hace que el tratamiento se vuelva complicado. ¿Sí? Con toda esta información, ¿cuál es el grado de presión del recurso hídrico? Evidentemente, en las zonas donde no tenemos población, no tenemos desarrollo, pues tampoco tenemos presión hídrica. En las zonas donde tenemos mayor población, mayor desarrollo, mayor industria, es donde crece enormemente la presión hídrica, y esto se refleja sobre todo en el Valle de México. ¿Sí? Bueno, panorama negro, más o menos, pero ahí nos tocó vivir. ¿Qué tipos de reusos tenemos? Bueno, para empezar, ¿cómo se define en México el reuso? Conste, estoy utilizando definiciones oficiales. No siempre coincido con las definiciones que están dando, ¿sí? A veces me parecen un tanto descabelladas. Pero bueno, ¿cómo se define el reuso en algún libro, un libro oficial de México? Utilización del agua residual, con o sin tratamiento. Y realmente en México eso se vuelve una política pública, porque básicamente todas las aguas residuales que no tienen tratamiento y que caen en un cuerpo receptor, en algún momento van a ser utilizadas o por un agricultor o van a llegar a un cuerpo receptor, a un lago, a un río, que seguramente puede ser utilizado como fuente de abastecimiento de agua potable. Y una de las frases que utilizamos más es que nadie nos garantiza que la botellita de agua que nos tomamos de manera muy segura alguna vez no fue orina de dinosaurio o orina de alguno de nuestros paisanos. Porque finalmente no hay más agua que la que tenemos desde el principio del tiempo, y es un ciclo hidrológico. Gracias a la evaporación, que es el mejor sistema de tratamiento, todo se queda abajo. El agua que pasa a otras cuencas de alguna manera está potabilizada, sin sales, pero se vuelve a consumir. Entonces, finalmente, somos víctimas de lo que echamos al agua, ¿sí? ¿Qué echamos? Lo que sea, y es una de las cosas que tenemos que empezar a remediar. ¿Cómo se define también el reuso? Como potable o como no potable. También definimos que tenemos un reuso directo, que es aquel que se hace antes de que llegue un cuerpo receptor, y nos podemos jactar de que tenemos casi 28 metros y medio, 28.5 metros cúbicos por segundo que se utilizan sin que caiga un cuerpo receptor, que son reutilizados directamente. El reuso indirecto, esto es cuando esta agua cae en un cuerpo receptor, y que estamos llegando casi a los 80 metros cúbicos por segundo. Por otra parte, también hemos trabajado mucho en el intercambio del agua residual tratada por el agua de primer uso. Para eso nos jactamos de 8 metros cúbicos por segundo. ¿Sí? ¿Qué reuso tenemos? Tomé todos los reusos que se utilizan a nivel internacional, me pueden faltar alguno, pero bueno, usos urbanos, todos los que se les ocurran, sobre todo abocados a riego de parques y jardines, lavado de carros, de autos,
En algunos centros comerciales, como a los centros comerciales, sí les cobran mucho más caro el agua de primer uso, el agua potable, sí se utiliza mucho en los doble usos o en los inodoros, toilet flushing. Esto debería ser una de las acciones que deberíamos utilizar más seguidas, porque parece impensable que utilicemos agua potable para alejar las excretas de nuestras casas, de nuestras ciudades, ¿sí? Y ese no es un problema de tratamiento, ese es un problema de gestión, de management, de decirle a los ingenieros civiles que ya no se debe de construir una sola línea de abastecimiento a casas, edificios, inmuebles, centros comerciales, que ya necesitamos 2 o a veces hasta 3 líneas de abastecimiento, porque el país o el Estado o muchas partes del mundo ya nos dan. Brasil es uno de los países que tiene mayor cantidad de disponibilidad y se encuentra en una escasez hídrica y le seguimos bajando al baño con agua potable. Resulta impensable. En agricultura, bueno, todos los cultivos comercialmente procesados, horticultura, acuacultura, empezamos a hacer pruebas en viticultura en la parte norte del país, en el Valle de Guadalupe, el lugar donde tenemos la mayor producción de vinos que son de alta calidad, aunque los viticultores se encuentran un poco recelosos porque dicen que la calidad del agua tratada pudiese afectar la calidad del vino. Para ello vamos a tener que implementar parcelas experimentales para probarles que un agua residual tratada no va a afectar la calidad de la uva y con ello la calidad del vino. Cabe señalar que para este tipo de cosas sí debemos garantizar que estemos utilizando agua meramente municipal, porque cuando tenemos un aporte industrial sí pudiéramos afectar otras cosas. En usos industriales hacemos de todo, ¿sí? Enfriamiento, agua de proceso, recirculación, limpieza. Lo único que no nos han aceptado es la elaboración de concreto. Los ingenieros civiles dicen que la cantidad de sólidos suspendidos o la materia orgánica, qué sé yo, puede cambiar o puede no ser adecuada para el, ¿cómo se dice? El F'(C) del concreto, para la resistencia del concreto. Perdón, gracias. ¿Sí? A veces resulta ridículo cuando uno ve con la calidad del agua que realmente hacen el concreto, aunque sea de primer uso, porque utilizan aguas del lago o aguas de río, que a veces tienen alga o son aguas negras, pero bueno, es la percepción que se tiene. Hay que cambiar eso. Usos recreacionales, también hacemos de todo, pero no hacemos nieve. Como que no se nos da en nuestros países tropicales hacer nieve todavía. No estamos en Qatar, que todavía no tenemos pistas artificiales de hielo. Las pistas de patinaje que tenemos las hacemos con agua potable. Somos muy fuertes en eso. Y para usos medioambientales ya tenemos recarga de acuíferos. Sí, tenemos una norma de la cual va a platicar mi colega, espero, recarga de acuíferos, directa o indirecta, lo cual puede ser muy importante o muy grave dependiendo de la calidad del agua que tengamos. Humedales, vida silvestre, gasto ecológico, pero en realidad los usos ambientales se dan porque el agua se descarga de manera natural a un cuerpo receptor y si no hay un agricultor que la tome, a lo mejor le ayuda al medio ambiente. Eso es algo que todavía no tenemos bien legislado y se nos olvida que es una parte vital en el ciclo hidrológico para mantener nuestros cuerpos receptores. ¿Sí? El reuso potable. Bueno, tenemos oficialmente no. Oficialmente en México no hay. Pero si hablamos del reuso indirecto potable, si una planta de tratamiento vierte en algún cuerpo receptor, ¿sí?, que de alguna manera alguna vez va a ser tomado como fuente de abastecimiento, sí tenemos varias fuentes de reuso potable, aunque no lo querramos admitir. Todos aquellos que conocen de fútbol, le van al Guadalajara o a las Chivas, saben que Guadalajara, y si no saben, Guadalajara se abastece del lago de Chapala, y el lago de Chapala se alimenta del río Lerma. Y el río Lerma es uno de los drenajes a cielo abierto más grandes que tiene mi país. Le cae de todo. Y la gente se lo toma, ¿sí? Claro, lo potabilizamos.
Y el lago de Chapala funciona como laguna de estabilización porque es relativamente profunda, tiene un tiempo de retención muy grande y funciona bastante bien. Pasemos al tratamiento para entrar más en materia de reuso. ¿Cuánta agua estamos abasteciendo a la población? 350 metros cúbicos por segundo, metros más, metros menos, datos promedio. ¿Cuánta agua damos desinfectada? Perdón, no necesariamente potabilizada. En algunas partes del país no nos alcanza el dinero para eso. Estamos sobre los 340 metros cúbicos por segundo. Tenemos 2.536 plantas de tratamiento operando, las cuales tienen una capacidad de tratamiento de 180 metros cúbicos por segundo. Colectamos 212 y tratamos 123. ¿Qué es lo que nos está fallando de entrada? La recolección. Si estamos diciendo que recolectamos 212 y al menos estamos dando 340, apenas recolectamos 2/3 del agua que generamos, ¿sí? La otra se nos va a fosas sépticas o ríos, lagos, mar, estero, a donde sea. Y de esta agua, ¿cuánto estamos tratando realmente por condiciones de operación de nuestras plantas? 123 metros cúbicos. Es un buen esfuerzo, nos falta hacer más cosas. Aquí nos falta meter 20 metros cúbicos más porque en 2016 aún no entraba la planta de tratamiento a Totonilco y empezó a funcionar ya a su capacidad máxima de 25 a 30 metros cúbicos por segundo, entonces ya estamos sobre 150. Esto nos da más o menos que tratamos el 60% del agua recolectada, pero todavía nos falta, tenemos una cuenta de pendiente con la población, con el agua que aún no podemos recolectar por diferentes razones. La topografía del país, los suelos kársticos, o muchas veces poblaciones atomizadas, y esas poblaciones son las más pobres. ¿Sí? Esta es la distribución de plantas de tratamiento a nivel nacional. Nuevamente se acerca mucho a lo que es el Producto Interno del país, Producto Interno, el PIB del país, ¿sí? Y evidentemente asociada a las grandes poblaciones. Nuevamente vemos que en esta zona no tenemos plantas de tratamiento normal, no hay drenaje y si no tenemos un drenaje centralizado es difícil tener plantas. En lo que respecta a plantas de tratamiento industriales a 2016, se contaban 3.041, se considera que generan 214 metros cúbicos por segundo y solamente podemos tratar 76. Ahí es un problema de regulación y el problema con las aguas residuales industriales es de que muchas veces no sabemos lo que están aventando, ¿sí? Tenemos una normatividad que nos permite medir la demanda bioquímica de oxígeno, la demanda química de oxígeno, pero tenemos estos nuevos contaminantes emergentes o una serie de compuestos químicos que aún no sabemos si se tratan, si van, si vienen, porque la normatividad aún no los mide. Se está cambiando las regulaciones, pero esperemos que pase para el año que entra con la próxima administración. Esta ya no pasó. Entramos al reuso. Habíamos comentado que tenemos reuso directo, 28 metros cúbicos por segundo. El reuso después de la descarga, 80 metros cúbicos por segundo. ¿Qué pasa? Sí, y esto es como ha venido creciendo el reuso directo e indirecto a lo largo de los años. Como podemos ver, el reuso directo se ha mantenido muy constante, sobre todo en los últimos años, 21, 28, ¿sí? Y el que ha crecido sobre todo es el indirecto, cuando cae a un cuerpo receptor. Aquí tenemos en promedio cuánto se reusa. Tenemos 32 estados en el país y podemos ver, pues, digamos, el top 10 del reuso. Entre ellos aquí teníamos Hidalgo con 9 metros cúbicos por segundo, que ya pasó a 25 con la entrada de Totonilco. Nuevo León, 11 metros cúbicos por segundo, que es una de las ciudades que están más en vanguardia de
del tratamiento, Tamaulipas y Coahuila. Sobre todo estas ciudades se encuentran, Chihuahua también, se encuentran bajo un estrés hídrico muy importante y no tienen fuentes de abastecimiento y sobre todo el agua les cuesta caro. De alguna manera, si el agua del primer uso le cuesta caro al industrial, al comerciante o al que sea, entonces van a ver el agua residual tratada como una fuente de abastecimiento alterna. Me pidieron que no hablara de agricultura, pero pues no podría dejar de hablar de la joya de la corona, sobre todo es un animalote. ¿Sí? Trata aproximadamente el 60% del agua residual de la Ciudad de México y de la zona conurbada y permite que se riegue de manera segura 80,000 hectáreas en el Valle de Tula. Esto no quiere decir que antes no se regaba. De hecho, desde época de don Porfirio Díaz, 1910, la concesión de esta zona para regar con aguas negras existe. Y realmente aquí el problema que hubo fue que los campesinos no querían agua tratada. ¿Sí? Ellos querían seguir teniendo su agua residual porque a lo largo de los años se han dado cuenta que utilizar agua residual negra da un aporte de nutrientes al suelo, sobre todo en esta zona que era un desierto donde no hay un suelo orgánico y es muy difícil convencer a alguien que es por su bien, por salud pública, cuando se han acostumbrado a través de muchas generaciones a manipular el agua negra y de alguna manera han generado resistencia a bacterias, virus, a cosas que de olerla nosotros nos enfermaríamos y ellos se bañan en ellas y aparentemente no les pasa nada, pero tenemos problemas de desnutrición en algunos niños debido a la cantidad de litiasis. Es un problema, ¿cómo dijeron? Sin saneamiento no hay salud pública. Es una gran frase, pero también para ellos sin agua no se puede comer y más jornadas de hambre. ¿Cuál es el costo? Y eso es muy interesante. $0.07 por metro cúbico de agua tratada. Evidentemente es una economía de escala, es lo que permite esos costos relativamente tan bajos y el aprovechamiento del biogás a partir de la estabilización anaerobia de los lodos. Este es el proceso de tratamiento, voy a dejar la presentación, es un proceso convencional y del otro lado es un proceso físico-químico en época de lluvia que simplemente permite quitar los sólidos suspendidos cuando llega mucha agua. El otro es un proceso biológico convencional. Tenemos un documento que se llama Inventario Nacional de Plantas de Tratamiento, en donde tenemos incluidas todas las plantas de tratamiento del país. De ellas, de todo este gran marco, solamente 19 plantas reportan que hay un reuso industrial, ¿sí? Menos del 1%. Todo lo demás, como dije, se va a agricultura, a parques y jardines, o simplemente llamémosle al gasto ecológico. Se vierte y que lo aproveche la naturaleza. ¿Cuáles son los reusos más importantes? Sobre todo torres de enfriamiento, procesos industriales, algo de construcción, termoeléctricas y algunas mineras que utilizan el agua residual para su proceso. Voy a citar algunos procesos porque me quedan 6 minutos y apenas estamos en tiempo. Agua y Drenaje de Monterrey. Es una de las empresas... ¿Vale? ¿Me puedo decir más? Muchas gracias por el tiempo que me da con ella. Agua y Drenaje de Monterrey es el organismo operador, la empresa de agua y saneamiento, probablemente con más tradición en el país y que empezó y que prácticamente tiene el 100% de sus aguas tratadas. Tiene 4 tipos de clientes, 1.400.000 domésticos, 67.600 comerciales, aprox 1.500 industriales y público urbano, 6.000. Lo que es interesante en este organismo operador es cómo ha manejado sus tarifas, ¿sí?, para propiciar la utilización de agua tratada. Al doméstico le cobra 15 pesos por metro cúbico, pero al industrial se va sobre los 53. ¿Qué sucede con esto? Que cuando tengo un usuario de tipo industrial que no requiere agua potable,
hasta le puedo vender agua negra. Y en Monterrey hay nueve usuarios que están dispuestos a comprarles agua negra, agua sin tratar, agua directamente de las alcantarillas, porque solamente le cobra $1.60, $0.08 por cada metro cúbico de agua que puede disponer. El usuario decide qué tipo de tratamiento le da para utilizarlo en su proceso. Ahora bien, si quiero quitarme la molestia de tratar el agua, puedo comprar el agua tratada y entonces me sale a 10 pesos, a 50 centavos de dólar, y entonces ya tengo un agua tratada que, comparado con el costo que me da para la industria, estamos de 2.5 a 0.5. Estas son las acciones que incentivan al tratamiento de las aguas residuales. En el momento que dejemos de vender el agua barata, ¿sí?, a quien no necesita agua potable, entonces podemos propiciar las acciones de reuso. ¿Cuántas plantas de tratamiento tiene Monterrey? Sobre 30, bueno, el estado de Monterrey, y además manejan tarifas diferenciales para propiciar el reuso. Mientras más me compres agua tratada, más barata te la doy. Si necesito un caudal, un flujo mayor de 300 litros por segundo, te lo vendo a 5 pesos. Entre 150 y 300 litros por segundo, a 7 pesos. Pero si eres un pequeño usuario, te la voy a vender a 10 pesos. Con esto se propicia que dejen utilizar agua de primer uso, salvo para aquello que sea realmente indispensable, y se utilice más el agua tratada. Evidentemente, las industrias que producen alimentos pues no son susceptibles de esto, salvo para sus torres de enfriamiento, y tienen la necesidad de hacer doble infraestructura, una para el agua residual tratada y una para el agua potable. Pero con estos costos realmente vale la pena hacer la diferencia, y el organismo operador ha reducido su abastecimiento de agua de primer uso en un 30 o 40% en los últimos 30 años. También, que es interesante, ¿cuánto me cuesta el agua del acuífero? Porque es un problema. ¿Cuánto cuesta realmente el agua? Sí, el agua de primer uso. En esta zona, extraer el agua del subsuelo cuesta 19 pesos, que si lo comparamos con un gran usuario, estamos en una relación de 4 a 1. Y el costo municipal, que me lo vendía, como dijimos, a 50 pesos el metro cúbico. ¿Qué otra de las cosas tenemos para incentivar la utilización de agua residual tratada? Las líneas moradas, lo que llamamos línea morada, las redes de distribución. De nada me sirve tener el agua residual tratada si no tengo cómo entregarlo. Resulta banal decir que vamos a estar llevando en pipas 50 metros cúbicos por segundo, 200 litros por segundo. Entonces lo que tenemos que construir es infraestructura. Y Monterrey se ha dotado de una buena red para poder distribuir a sus 116 clientes. Este es el proyecto que están desarrollando para ampliar su red de distribución. Es un registro de sus clientes, podemos encontrar de muchos tipos de industrias. Simplemente, una de las cosas importantes es que este organismo operador tiene un muy buen padrón de usuarios. Sabe quién le compra, sabe quién le vende, y al momento de saber a quién le da agua, también sabe lo que le entregan en su red de abastecimiento, de drenaje, y puede tratar con menores problemas. ¿Sí? Digamos, sus clientes principales: Iberdrola Energía, Papeles y Conversiones, productoras de papel, fibras químicas, y Nacional, papeles higiénicos. En general estamos hablando de 270 a 11 litros por segundo, y aumentando con los años. ¿Sí? El siguiente plan de agua y drenaje en Monterrey es aumentar su red de distribución de agua tratada, y con esto llegar a un mayor número de usuarios, extender su oferta. ¿Sí? Otro ejemplo es la planta de tratamiento de Altos Hornos de México.
trata el agua municipal, pero en realidad el tratamiento lo paga Altos Hornos de México porque le conviene utilizar el agua residual tratada. Es un servicio que de alguna manera le da al municipio y genera un agua residual con menos de 6 miligramos por litro de DBO. Es un proceso de 580 litros por segundo para la industria metalmecánica de enrollado. Este caso es bien interesante y le voy a robar unos minutos a mi colega. Es la utilización de agua residual en la termo y carboeléctrica Carbón 2 y José López Portillo en el norte del país, en Piedras Negras y en Ciudad Acuña. Aquí se reusan hasta 1.200 litros por segundo. La planta de tratamiento está a cargo de la Comisión Estatal del Agua de Coahuila y venden más o menos a 9 pesos cada metro cúbico de agua tratada. Estas plantas son interesantes porque fueron diseñadas para un caudal de 320 litros por segundo y actualmente están tratando 780. En el caso de Ciudad Acuña están tratando 482 litros y el costo del tratamiento le sale a 1 peso. Es una relación de 9:1 la relación costo-venta. ¿Por qué sale tan barato? Porque el agua subterránea es muy cara. Me voy a saltar esta. Otra termoeléctrica, la planta Guadalupe Victoria. Nuevamente el agua del acuífero vale 14 pesos y ellos se las venden a 7 pesos. ¿Sí? ¿Por qué la rehusan? Porque sale más caro utilizar agua de primer uso y porque además hay que pagar la electricidad para extraerla. ¿Sí? Huesca, una termoeléctrica en el estado de Morelos, en donde están vendiendo a 6 pesos el metro cúbico del agua residual tratada y más o menos le sale a 1.50. Rápidamente, me robo 2 minutos y concluyo. Obstáculos para la implementación, que me parece lo más importante. La desinformación y la ignorancia. Ese es uno de los obstáculos más importantes que tenemos que vencer. En la termoeléctrica de Huesca, la información que se empezó a manejar y que era muy interesante entre la gente, nos están robando nuestra agua. ¿Sí? Demandamos la cancelación del proyecto de la termoeléctrica porque están robando el agua de los municipios de Ayala y de Cauca. ¿Sí? ¿Qué hacía esta gente? Y de alguna manera esa agua que corría por el río era para agricultura de autoconsumo. Ahora bien, no se están robando el agua, la están tomando, la están tratando, la meten a torres de enfriamiento. Hay un pago por esa agua tratada que se está utilizando en la utilización de obras de saneamiento de los mismos municipios y después se descarga al río. No están tomando todo el agua, pero es un manejo político en donde se aprovechan de la gente para parar este tipo de obras que pueden ser tan necesarias. Otro de los obstáculos, el costo. Si el costo del agua industrial y la comercial se acerca al costo del agua potable, el reuso es imposible. ¿Sí? ¿Dónde se da más el reuso? En las ciudades como Tijuana, en León, en donde el costo del agua comercial o del agua industrial prácticamente es el doble o a veces el triple, como en el caso de Mexicali. En Mexicali se pelean las industrias el agua residual tratada o sin tratar. ¿Por qué? Porque la tarifa del agua es tan cara que vale la pena reusarla. ¿Sí? Aquí estábamos viendo, ¿no? ¿Cómo se dan los contrastes, ¿no? En Tijuana cuesta 56 pesos el metro cúbico de agua tratada. En Ciudad Juárez, 7.60. A veces tenemos un problema con las tarifas porque las tarifas dependen de los presidentes municipales, ¿sí? Y es un problema político, no técnico. ¿Sí? Entonces, un poco resumiendo, la desinformación también entra. Es un problema utilizar el agua residual, ¿sí? Tratada. ¿Sí? En algunas partes del país no se le tiene confianza, ¿sí? Porque seguramente algo mal tiene y no va a servir para el proceso, va a dañar mi proceso. Lo que sí es un problema es que nuestras plantas de tratamiento sean irregulares en cuanto a calidad y cantidad. Si no podemos asegurar una calidad
y cantidad constante del agua residual tratada, se pierde la confianza y no van a querer utilizarla. El precio, como lo vimos antes, si el costo de la extracción del agua municipal o el agua municipal es menor que el agua residual tratada, no hay ninguna oportunidad para el reuso. Y uno de los más importantes y que hemos dejado muy de lado, el transporte. Necesitamos redes de abastecimiento de agua residual tratada. Normalmente las plantas de tratamiento se construyen en las partes bajas o alejadas de las poblaciones y tenemos que traerla de vuelta. Entonces, o hacemos nuestra red morada y la planeamos desde el principio, o empezamos a ver al tratamiento descentralizado como una opción en donde tengamos las plantas de tratamiento cerca de los centros de reuso. Esto ya lo dije, con esto les agradezco su atención. Muchísimas gracias.